Okay, so as we were mentioning, we have to talk about this tree. Okay, como recordarán, lo que vimos fue esto. Any idea of what is that? ¿Alguna idea de qué es esto o cuándo se usa? Yes or no? Assuming you don't have the clear idea, but don't worry, we want to check it. So, for example, in those cases, we're using A plus the consonant. Ok, primero que nada vamos a usar la A cuando hablemos de una consonante. And we're going to use the an plus a vowel. Y vamos a usar el an cuando hablemos de una vocal. Y ahorita vamos a ver que hay unas ciertas reglas que no aplican para este. Por ejemplo, hay una consonante. Ok, en el caso de A, we're going to use that with the U when it sounds like that, you, or when it sounds like you, right? Ok, por ejemplo, en el caso de A, la vamos a usar con la U cuando esta no suene como you, sino que suene como you. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También the vowel and, we're not going to use it when we use the and plus, what is it? Okay, so for example, sorry, we're not going to use it when it sounds like the sound sh, or when it sounds like J or something like that. Okay. Vamos a usar algunas excepciones, por ejemplo, el and, que generalmente se usa con vocal, a veces se va a usar con consonante cuando tengan ciertos sonidos que ahorita vamos a checar, como el sh o la J, que suena como, y ahorita vamos a ver en cuáles. ¿Qué diablos es esto? ¿O de qué estamos hablando? Por ejemplo, recordemos que hay palabras, por ejemplo, que se usan como one dog, ¿no? Que sería si lo traducimos literalmente, sería uno perro. Y esto en inglés no tiene sentido. Para evitar esto, tenemos que usar, por ejemplo, a dog, que vendría siendo un perro. Entonces, el a o el an van a funcionar como eso, como que fuera a o an, van a funcionar dependiendo cómo lo usemos, puede funcionar como un o una, dependiendo de la situación, ¿sí? Recordemos que en inglés las palabras no tienen género, como en español, por ejemplo, si es femenino, masculino, como la mesa o el tablero. En este caso, las palabras en inglés no funcionan así, por lo tanto, solo usamos el a o el an, que vendría siendo básicamente eso. Se le conoce como artículo indefinido. Ajá. Por ejemplo, tengo un hermano. Ajá. No es lo mismo decir tengo un hermano que decir tengo una hermana. Entonces, en este caso, el a o el an nos van a identificar, nos van a ayudar a identificar más o menos, digamos que el género o la cantidad de las cosas que estamos usando. Y ahora, en este caso, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando usamos esto, vamos a hablar de que es algo no tan importante. Ajá. Por ejemplo, si yo uso a cat is what? In my house. Por ejemplo, a cat is in my house. Cuando estoy hablando de esta idea, estoy mencionando que no es tan relevante el gato. Solo estoy mencionando, pues, miren, hay un gato en mi casa. Pero si se dan cuenta, hasta en esta oración, esto no indica que esto sea mío, que sea propio, sino que es un gato cualquiera. De esta manera es como se usa este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, también lo podemos usar de la siguiente manera. An amphibian is a animal that lives in earth and
water. Ok, por ejemplo, en ese caso tenemos un ejemplo más, un poquito más complejo y estamos usando unas formas más, digamos, más avanzadas del inglés, pero estamos usando lo mismo, an amphibian, ajá. Eso es lo más importante. Y si se dan cuenta, estoy hablando de un anfibio. ¿Qué es un anfibio? No sé, podría ser una rana, un sapo, una salamandra, lo que sea. Y cuando uso estas formas, puedo hablar, puedo generalizar de muchas cosas. Por ejemplo, puedo decir, un perro es un animal de cuatro patas. Y estoy hablando de todos los perros que hay. Ajá. No precisamente de una sola raza. ¿Sí, sí está claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Okay, thank you. So, assuming that this is the use, we're going to talk about that. Asumiendo que este es el uso, entonces vamos a checar esto. Ahora, vamos a checar, por ejemplo, en estos casos, si se dan cuenta, estoy usando de a, y estoy usando también lo que sería an. Y hasta aquí asumo que no hay ningún problema. Okay, so let's talk about the uses that are not really at all a use. Vamos a hablar de las excepciones. Por ejemplo, si recuerdan, hace 2 minutos les acabo de decir que a siempre va seguida de una consonante. So, for example, in these cases, well, to use, for example, a dog, a parrot, a nurse, whatever, ok, lo que sea. Pero existen ciertas excepciones. Por ejemplo, podemos usar lo siguiente. A university. Ajá. A universe. Por ejemplo, en estos casos, estoy hablando, si se dan cuenta, aquí tengo pues, una vocal y tengo una vocal. Y mi regla me dice que no las puedo usar con vocales. Pero en el caso de las palabras que empiecen con U, y esto sí es muy importante, la palabra que empiece con U y que tenga el sonido de you, siempre va a ir de esta manera. No lo podemos quitar. Ujú. Por ejemplo, puedo decir de a university, pero tengo que decir an unique. Por ejemplo, en este caso, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, an unique. ¿Por qué? Porque esto no suena tan, la U no es tan pronunciada como en university, sino que sería más como unique. Ajá. Si se dan cuenta, generalmente en esas palabras suena la consonante, bueno, la vocal suena más fuerte y tiene un sonido doble, que sería yum. ¿Mm? Y en este caso no, suena más como you. That's it. Esto tiene un sonido, lo vamos a llamar así. En este caso, em, university or universe tienen un sonido vocálico, pero va acompañado de un sonido de consonante. Por eso se dice you, ajá, como si en español dijéramos yo-yo. Esa idea es la misma que se aplica. Es un sonido de una vocal, pero acompañado de una consonante. Solo que en español sí lo escribimos, en inglés no, solo aparece y ya. En el caso de unique, si se dan cuenta, aquí no lo estoy mencionando, no lo estoy pronunciando muy fuerte, solo es you. Ujú. Entonces, en estos casos es cuando se usa de esta manera. Okay, so let's go with the other one. And then we have, for example, the other. Ah, what? Okay, so an plus what? A plus consonant. So, for example, in this case, we have A plus consonant. For example, we have A warm, where, no, a sewing machine.
A sound. For example, in this case, a sound. Un sonido, ¿no? En esos casos, la A más consonante está muy simple, porque usamos generalmente todas. Por ejemplo, podemos usar, pero en la siguiente, o en el siguiente ejemplo, es una excepción. Por ejemplo, in this case, a hotel. ¿Ok? En este caso, a hotel no se puede usar así, sino que tendríamos que usar an hotel. Ajá. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el sonido que nos indica que la H es muda. Ajá. No podemos decir a hotel, sino tendría que ser an hotel. Ujú. Pero sí lo ponemos en la siguiente forma. A hospital. ¿Ok? En el caso de a hospital, sí lo podemos usar porque la H ya tiene un sonido propio. Ujú. Recordemos que, por ejemplo, en español solo tenemos que la H es muda. En inglés no. En inglés las consonantes o las vocales se pueden volver mudas dependiendo de la palabra que queramos. Pero en este caso solo vamos a dejar con las consonantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que usar a hotel, and, sorry, an hotel, because the sound is not so strong. En el caso de hotel, si se dan cuenta, lo pronunciamos casi como en español. Por lo tanto, tendríamos que usar an. En el caso de a hospital, aquí sí lo tenemos que usar directamente con el sonido, que es más de la garganta, que es como pronunciar una J. Ujú. Y esta es la forma en que se usa esta clase de consonantes. Bueno, en realidad lo que vendríamos llamando el objeto indefinido. Ahora, ¿qué es el objeto indefinido? Para entender esto vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de da, el objeto definido. Ujú. Recordemos, en español este da lo podemos usar como el, como la, lo podemos usar como los, como las. ¿Sí? En este caso, este objeto el da nos va a indicar que puede ser ya sea singular o lo podamos usar de la forma en plural. Ujú. Y aquí sí tiene mucho sentido y este sí tiene mucho peso. Por ejemplo, no lo podemos, la única regla es que no se puede usar en nombres propios de personas. Por ejemplo, no puedo decir let me see, de Santiago. No, Santiago, no. This is not possible. De esta manera Es- no se puede usar. no, porque el Santiago no suena bien. Exactly. But we have to use it in, for example, the Santiago Monument. ¿Ok? Por ejemplo, si ya estamos hablando de que algo le perteneció a alguien, por ejemplo, un monumento o una estatua, sí lo podemos usar. The Santiago Monument would be basically el monumento de Santiago, ¿no? That's how do we use it. And we're going to check it. So, when do we use for, cuando usamos el da for specific names of things? Para nombres específicos de cosas. For example, the statue of liberty. Okay, por ejemplo, the statue of liberty. What else? The Eiffel Tower. And something like that, right? En ese caso, si se dan cuenta, estamos usando el da para cosas específicas, que son cosas que generalmente solo hay una. Por ejemplo, the Statue of Liberty, solo hay una. The Eiffel Tower, solo hay una. La más conocida, ¿no? En teoría. ¿Para qué más lo usamos? Para cosas que solo existen una vez. Por ejemplo, the planet Earth. Ajá. The universe, tell me. Pero ahí también tiene que ver la pronunciación de, porque por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, yo había visto que se pronuncia the earth, dependiendo, creo que con la letra que empiece, en vez de earth. Si no Ah, ven, ok. No,
Sí, sí tiene sentido, pero te voy a explicar. Tú estás hablando de el an y el a, ¿verdad? No, del B. Ah, ok, ya tengo. Sí, sí, de the. Sí, por ejemplo, y esto también tiene que ver de una forma gramatical. Thank you, Chris. Por ejemplo, no es lo mismo decir earth, ajá, que decir earth, right? ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, voy a decir, sí es básicamente lo mismo. Sí y no. Recordemos que los objetos que empiezan con mayúscula generalmente son cuando hablamos de cosas propias. Por ejemplo, si hablamos de the earth con mayúscula, nuestra lógica, bueno, nuestro pensamiento cuando hablamos en inglés es que las palabras que empiezan con mayúscula son nombres propios o cosas únicas. Ajá. Ahora, si hablamos de the earth, en este caso vendría siendo más como la tierra. ¿Qué clase de tierra? No sé, donde siembran plantas. Esa es la diferencia. Y Chris tiene razón. Depende de la pronunciación, también va a depender del sonido. Y vamos a checar algunas cosas que también es muy importante. Por ejemplo, en algunos casos, ajá, the, lo voy a poner en mayúscula, the plus a, ajá, por ejemplo, the, the up. En este caso, lo que va a cambiar generalmente de sonido no es tanto nuestra palabra, sino va a cambiar el sonido de lo que estamos, en este caso, espérenme, se me fue tantito, el artículo definido. Ujú. El artículo definido, en este caso, es da. Por ejemplo, este tiene tres sonidos, podría ser da, di o de, dependiendo. En el caso de the apple, si se dan cuenta, aquí lo estoy pronunciando más como D. Ujú. ¿Por qué? Porque está con una consonante fuerte, que es A, que sería O. En este caso solo lo usaría con la A y con la O. Ujú. Después tenemos otra vez the orphan, por ejemplo, en este caso, what? Orphan. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, lo estoy pronunciando de la misma manera. The orphan, porque solo es la A y la O que suenan como esta. So, the next one. The skeleton. En este caso ya lo estoy pronunciando con una consonante, por lo tanto cuando lo uso con consonantes, generalmente suena como the, ujú, en teoría. Y después tenemos el otro sonido que vendría siendo da, por ejemplo, okay, so. Por ejemplo, en este caso, el da es un poquito no tan común. ¿Por qué? Porque este da suena como más británico. Generalmente los británicos lo usan con sonidos que suenan más como you, o, y, etcétera. Pero les digo, esto solo es cuestión de perspectiva. Generalmente lo pueden decir the apple, si ustedes quieren, o the apple, that's it. No hay ningún problema. The apple, eso sí no lo pueden decir porque suena feo. Y ya, sí pueden ir haciendo como que cierto juego de palabras como conforme se sientan más cómodos, pero traten de seguir esas pequeñas reglas. Anyway, thank you, Chris, for that. So, back into the parentheses, regresando del paréntesis. um, recordemos, por ejemplo, entonces que el da lo usamos para cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando solo hay una, no lo usamos en nombres y lo usamos en cosas muy importantes. The peace, peace, for example, the peace from, no, let me see, the end of the day. Ok, the end of the day. El final del día. Ok, todos los días tienen un final, pero en este caso estamos hablando de algo que es muy importante, por eso usamos the end, ajá, the beginning, the middle time, etc. Generalmente esto lo podemos usar de muchas maneras, como por ejemplo el inicio, el final, el medio tiempo, lo que sea, right? So, but let's go to this idea. iPhone
Okay, so let's check the sample. Vamos a checar este ejemplo. Si se dan cuenta, aquí estamos usando el a y estamos usando el the. ¿Cómo funciona esto? Lo que les mencionaba, cuando hablamos, por ejemplo, del a o el an, estamos hablando de algo que es un artículo indefinido. Es algo no tan relevante para nosotros. I found a cat in my door last week. Okay, just forget that. Let me see this again. Okay, so for example, I found a cat in my door last week. Now the cat is mine. Encontré un gato en mi puerta la semana pasada. Ahora el gato es mío, ¿sí? Cuando tenemos estas ideas, vamos a mencionar que la primera vez que se menciona algo no es tan relevante. Por eso se le conoce como el artículo indefinido. ¿Por qué? Porque no define la importancia de los objetos. Solo está ahí porque sí. I found a cat in my door. Now the cat is mine. Si se dan cuenta, en la segunda parte, el now, perdón, el da toma más relevancia. ¿Qué es lo que toma más relevancia? El gato, que no es un gato cualquiera, sino es el gato mío. Por lo tanto, así es como se usa. For example, I was thinking so I was thinking I'm buying a new brand phone. Okay. Now I have an for example, let's see this therefore. So, ok, vamos a checar esos ejemplos y vamos a checar el por qué se usa así. En el primer caso, estamos hablando, I was thinking I'm buying a new brand phone. Yo estaba pensando en comprar un teléfono nuevo. So we're talking about the A. Estamos hablando del A, que es básicamente lo que sea. Uno. Aquí no me está mencionando nada. No, I have an iPhone. Y ahora tengo un iPhone, ¿no? ¿Por qué no puedo decir, no, I have the iPhone? Ahora tengo el iPhone. Sí lo puedo decir, pero si se dan cuenta, no suena tan bien como si yo dijera, yo tengo un iPhone. ¿Por qué? Porque no lo había mencionado antes. Pero en esta última oración, the iPhone is working very well. ¿Cómo funciona entonces esto? Aquí solo estas ideas, mientras más se vayan conectando, mejor las puedo ir usando. ¿Qué quiere decir? La primera vez que hablo de algo, voy a tener que usar a o and. La segunda vez que uso algo, voy a tener que usar el the. Por ejemplo, I was thinking on buying a new brand phone. Estoy hablando de un teléfono. A new brand phone. Un teléfono nuevo. That's it. Y ya no vuelvo a mencionar el teléfono. La siguiente oración. No, I have an iPhone. Estoy hablando del teléfono, pero ya no estoy hablando como un teléfono, sino que ya estoy hablando de una marca específica. And the last sentence, y la última oración. The iPhone is working very well. Y aquí ya estoy mencionando otra vez la misma marca, ¿sí? So, for example, in this case, we're mentioning iPhone, and we're mentioning iPhone again. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la primera oración, estoy hablando de un teléfono cualquiera. En la segunda oración, ya estoy hablando de un teléfono en específico, pero lo estoy mencionando por primera vez. Y en la tercera oración, estoy hablando del mismo teléfono del que hablé en la segunda oración, right? That's it. Y esto es tan simple como esto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. No? Any question, Chris? ¿Alguna pregunta, Chris? I got a question. No, profe.
Okay, Manuel, any question? No, profe. Thank you. Kevin, any question? You know? No, no, profe. Okay, Juan, any question? Neil, any question? No, profe. Okay, so No, profe. thank you. So as you can see, that's it. That's very simple. Como pueden ver, eso es tan simple como esto. So let's go to the page 23, página 23 otra vez, chicos. So we're going to check the part A, which it says grammar 2. Vamos a checar la parte de gramática. So, no.